Hola, yo soy Mónica Cuellar, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y curso la licenciatura en Filosofía. El motivo de este video es porque actualmente no me he encontrado bien de salud en cuestiones de las vías respiratorias, por lo que he tomado la decisión de no acudir a las instalaciones en las que se imparten los cursos de inducción y en lugar de ello realizar este video. Yo impartiré el módulo de Filosofía 2, el cual tiene en su mayoría contenidos respecto a la ética, pero también a la filosofía de la ciencia y sobre todo busca conceptualizar qué es la filosofía. Debido a las condiciones en las que estoy realizando este curso y a la vez las condiciones de la situación actual, trataré de que cada uno de los elementos que vea necesarios para tomar este curso estén completamente a su disposición en cualquier momento. Como por ejemplo, este video estará disponible en una plataforma y no solo en la transmisión que ustedes están viendo en este momento. Elementos como la bibliografía y las diapositivas que utilice trataré de que se les sean facilitadas por medio de la plataforma en la que se está haciendo la transmisión, si es que se está haciendo la transmisión, y elementos como mi información personal para cualquier duda o aclaración del tema los estaré proporcionando dentro de las diapositivas. Bueno, este es la primera sesión del curso de Filosofía 2. Dentro de... Bueno, me presento, ¿no? O sea, de nuevo, aunque sea. Soy Mónica Cuellar y estudio Filosofía. Y pues el curso que vamos a ver es el de Filosofía 2. Dentro del temario, si es que se puede decir temario, los temas están seleccionados, acomodados de una manera un tanto extraña o que a mí me incomoda, podría decirse, porque si mal no recuerdo, el primer tema es ética y después habla sobre convivencia del ser humano y de la sociedad, y luego se va por ciencia y filosofía, y luego por mitos, magia y filosofía, y, y después vuelve a ética y dice que va a tratar el tema de ética y moral, por lo que es como un aviso de que no voy a seguir el orden de, de este temario, y probablemente tampoco voy a seguir mucho del contenido de estos temas. Voy a agregar un poco de cosas más, sobre todo de historia, porque creo que me parecen necesarias para poder tener un conocimiento un poco más amplio de filosofía para poder utilizarlo en el examen de admisión. Y también porque en relación al curso de Filosofía 1, que no sé cómo lo hayan tomado ni qué les haya parecido o cualquier cosa, se centra mucho en lógica y no veo mucho del factor histórico, que creo que es importante, porque como digo, este curso tiene ética, tiene filosofía de la ciencia, tiene relación a mitos, pero no veo que haya como una historicidad dentro de los temas del curso. Y estuve checando un poco de la bibliografía y pues me parece extensa como para que alguien se ponga a leer esos textos en concreto para estudiar para el módulo de filosofía, cuando tiene que estudiar para muchos otros módulos, y que supongo que la extensión de estos textos va a ser de, de, de cantidad similar. Y este video, esta idea de realizar los videos realmente fue algo que se me ocurrió de último momento, así que este video en particular, que es la primera sesión, probablemente no esté como con el mejor, no es la mejor forma en que me pudo haber quedado un video, más que nada por el tiempo, pero los demás pues trataré de que sean muchísimo de más calidad, y si alguna información me falta o, o creo que cierta información serviría de mucho, pues lo voy a mencionar en los
siguientes videos, de las siguientes sesiones, pero no en esta porque este está como contratiempo. Y pues bueno, para empezar, creo que una de las cosas más importantes es definir qué es la ética. Y por ejemplo, una de las cosas más comunes que tenemos es pues siempre ligada a la ética y la moral, que obviamente sí están ligadas, pero uno de los problemas principales es que no sabemos concretamente qué es la ética y no sabemos concretamente qué es la moral y hasta qué punto la ética termina y empieza la moral y viceversa. La ética pues es una rama de la filosofía que pues también puede ser llamada filosofía moral y pues a lo que quiero centrar esta sesión sobre todo es que no hay y no podemos encontrar una definición concreta de qué es la ética, o sea, podemos reducirla a ciertas cosas, una definición meramente descriptiva, pero no más, o sea, en cuestión de aplicación, no podemos encontrar algo objetivo y objetivo que funcione en cada una de las medidas en las que podemos aplicar la ética. También sobre todo tiene como que, bueno, al menos en, en estudios no especializados en humanidades o ciencias sociales, pues igual a lo mejor tiene como un tinte muy moralista, que no debería de ser, y también un tinte aburrido, ¿no? Porque pues, es como la típica materia que llevamos en las que nos dicen que copiar en un examen está mal, y bueno, a mí en mis exámenes sí me pasaba, ¿no? Que casi la pregunta en nuestros exámenes era, Pablito copió en el examen, porque no tuvo tiempo para estudiar. Su acción fue buena o mala. Y ya tú tenías que responder si era buena o mala, pero prácticamente parece que por sentido común este tipo de cosas se pueden responder. Y realmente la ética es más que eso, ¿no? Entonces, bueno, la ética pues sí es una rama de la filosofía, pero realmente va ligada a muchas cosas. Sobre todo quiero enfatizar que la ética va muy ligada a la política y yo diría que hay una relación que es casi indestructible entre la ética y la política, por lo que voy a explicar a continuación. Pero prácticamente la ética está ligada a muchas cosas porque en la filosofía pues todo está conectado, ¿no? Como la serie de Dark que te dice que todo está conectado. Pues algo así es la filosofía, ¿no? Todo está conectado y aunque hay ramas dentro de la filosofía, pues encontrar una distinción entre ciertas ciencias, pues es algo complicado, de que la hay, no. Pero pues solo por información. Y bueno, el ser humano es normativo. Aquí hago como la distinción que, como dije, se plantea dentro hasta el final del temario, que no me parece como que tenga coherencia. Si al principio dice que ética y después al final dice que como la distinción entre ética y moral, pero pues aquí la hago, que realmente es muy sencilla y muy simple y muy rápida y no sé por qué el temario utiliza todo un subtema para hablar de la distinción entre ética y moral. Y como no podemos ver aquí, prácticamente lo reduzco a que la moral es la herencia común de valores universales y en cambio la ética se maneja en el ámbito restringido y no es arbitraria. Y de aquí parte la cuestión de que la ética tiene una relación con la política, porque la ética se maneja en un ámbito de cosas restringidas, ¿no? Pero la relación con la moral es que estas cosas restringidas suelen partir de la moral, que es la herencia común de valores. Sobre todo, bueno, ya pues hablando un poco como de la naturaleza del ser humano, pues podemos encontrar que
pues que el humano en todo momento hace cuestionamientos morales. ¿Esto en qué sentido? Que en cada momento que uno realiza cierta acción, siempre evalúa por qué lo hará, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando tomamos decisiones, que es previo a la acción, pues lo que hacemos es evaluar esta decisión y ver como pros y contras de si hago esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tuvieron que decidir qué carrera por qué carrera iban a aplicar, ¿no? Y pues tomaron ciertas cosas previas para tomar la decisión, ¿no? O sea, a lo mejor dijeron, a mí me gusta mucho, no sé, la música, pero no creo que sea la decisión correcta porque no suele irle muy bien a la gente que estudia algo en relación a la música o que elabora dentro de- del mundo musical, ¿no? Y optaron por estudiar otra cosa porque a lo mejor dentro del campo laboral pues les va mejor a las personas que estudian um, alguna ciencia objetiva, ¿no? Y pues ese es un ejemplo de las cosas que suele hacer el humano, ¿no? O sea, todas las acciones son completamente evaluadas y prácticamente de esto es de donde sale la moral, ¿no? Porque cada uno de los seres humanos realizamos ciertas acciones que evaluamos y, y a partir de estas evaluaciones que hacemos se crean reglas comunes que a eso se podría reducir la moral. Ahora aquí utilizo el aspecto de universales. La moral es la herencia común de valores universales, pero es universales en cierto sentido, o sea, no es como que yo evalúo si está bien, de ejemplos típicos, ¿no? O sea, si está bien ayudarle a una persona de la tercera edad a cruzar la calle, ¿no? O sea, si yo veo que no parece estar en toda la disponibilidad en relación a sus facultades en cruzar la calle solo o sola, pues yo decido ayudarla, ¿no? Eso no significa que sea una ley universal o que sea una regla universal y que siempre vaya a aplicar. Es universal en el sentido que a ciertas comunidades, a ciertas sociedades, parecen tener esta evaluación, ¿no? El resultado de esta evaluación. Ciertas comunidades creen, tienen la creencia que ayudarle a una persona de la tercera edad está bien. Pero pues no significa que vaya a estar bien en todos los lugares, ¿no? O sea, no es algo objetivo y eso también es en relación a lo que voy a decir después. Porque, por ejemplo, pues en algunas comunidades está bien practicar la ablación genital femenina, por ejemplo, que, que pues prácticamente la ablación genital femenina es un tema muy largo de explicar, ¿no? Pero se hace en diferentes cortes y algunas, eh, mm, algunas cosidas, por así decirlo, dentro de los genitales exteriores femeninos para que la mujer no pueda tener relaciones sexuales antes del matrimonio y solo el esposo eh, tiene el derecho de poder abrir esta cirugía que se le hizo a la mujer, ¿no? Eso a lo mejor dentro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, pues está mal, ¿no? O sea, le otorgamos este juicio moral de que es malo, ¿no? Pero pues en estas comunidades se le otorga un juicio moral de que es bueno, ¿no? Esto en relación a que realmente no, o sea, no es universal, o sea, no es objetivo puramente, sino que siempre, bueno, al menos mi concepción, siempre va ligado a, a un contexto en específico. Y
Y pues, por ejemplo, ahora que hablé de los juicios morales, esta es una parte importante, porque, pues, como lo dije, la moral es importante porque es como lo de detrás, este, para poder estructurar lo que es la ética. Y dentro de los juicios morales podemos clasificarlos en dos, o se suele clasificarlos en dos, que serían los juicios morales normativos y los juicios morales valorativos. Los juicios morales normativos van en relación a la ética, que ya es cuando se restringe ciertas acciones eh, con fundamentos legales, por así decirlo. Y los juicios morales valorativos son los que se dicen como en un vocabulario moral, o sea, lo que se suele hacer, que es como lo que digo aquí, que es una herencia común de valores, ¿no? O sea, es lo que la mayoría suele hacer. Y dentro de los juicios morales normativos, pues es de donde nace, bueno, no diría tan rígido eso, ¿no? O sea, solo diría, es una distinción que existe entre los juicios morales y pues la ética nace a partir de como de una aplicación a una sociedad en específico de la moral. Ahora, la siguiente diapositiva es si existe una sola visión de la ética y pues, o sea, simplemente no. No existe una sola visión de la ética. Como dije, podemos reducir la ética a ciertas palabras. Como yo diría, la ética se maneja en el ámbito restringido, no es arbitraria, va ligada a la moral y va ligada a la política. Pero al momento de hacer una aplicación de la ética, al momento de hacer investigación de la ética, no hay una ética en la que podemos basarnos, ¿no? O sea, muchas veces vamos con una postura, como por así decirlo, un tanto positivistas de que las cosas son como son y que no hay nada detrás o que las cosas son completamente objetivas y que no hay lugar para la duda. Y pues dentro de muchas humanidades, un poco dentro de ciencias sociales, pues esto no es así, ¿no? O sea, siempre se ve que suele haber otro lado de la moneda y muchas veces suele haber muchas monedas con muchos lados de la otra moneda y pues la ética es un caso de ello. La ética no tiene una sola visión y si tú quieres hacer juicios en relación al tema de la ética, siempre va a ser ligado a una visión en específica. Y para ejemplificar esto, que es prácticamente lo que va a ser la sesión de hoy, pongo distintas visiones de la ética que están acomodadas más o menos cronológicamente. Esto como tal no está en el temario, pero o sea, es como la inferencia que yo hago a partir del temario. Bueno, una de las primeras visiones que cronológicamente podemos situar de la ética, que es prácticamente la época en que más o menos podemos decir que la filosofía existe. Hay muchos filósofos antes de estos que son los filósofos de la naturaleza, pero no hay mucha información, no, o sea, no hay muchos textos de estos filósofos en concreto. Lo más que suele haber es compendios de recopilación de, de textos sueltos que se pueden encontrar, más que nada, o sea, esto se debe más que nada al material en el que son escritos y que pues, con el paso de los años, o sea, que va muchos años antes de Cristo, pues con el paso de los años se pierden algunos textos y otros es muy difícil de identificar quién es el autor o
muchas veces firmaban con el nombre de cierto autor y resulta que no era ese, o parecía que firmaban con el nombre de un autor, pero realmente solo eran apuntes de lo que podría ser una clase o lo que podría ser una charla. Entonces es muy azaroso, está muy azarosa esta cuestión, pero como tal, lo que podríamos decir filósofo en toda regla es Platón, porque es de la persona que 100% se tiene verificado que los textos son de él y que se tienen textos completos de él. Y de los demás hay como fragmentos de ciertas cosas o que cierta persona dijo que esta otra persona dijo. Y pues, o sea, es toda una cuestión, ¿no? O sea, lo puedo explicar eh, en otra sesión, pero no en esta. Y pues la primera visión que recopilo es la visión helenística, que la helenística es un periodo de la época griega, que obviamente la época griega se sitúa en Grecia, y prácticamente la helenística, que también pues depende de si hay comunicación entre nosotros, pues me pueden comentar si tienen información suficiente de estos periodos. La época helenística es del tiempo de Alejandro Magno, justo, bueno, las escuelas helenísticas nacen justo después de la caída del imperio de Alejandro Magno. Si no tienen información suficiente sobre esto, pues yo lo puedo proporcionar en cuestiones de historia. Si también, pues no hay pedo. Pero sí, o sea, la helenística no surge a partir de la caída del Imperio Magno, pero, o sea, la época como tal de la helenística también comprende el tiempo del Imperio Magno, ¿no? O sea, la helenística podemos dividirla en varias etapas. Una es la etapa prehelénica, otra es la etapa helénica y otra es la etapa helenística. Yo voy a hablar concretamente de las escuelas helenísticas, que las escuelas helenísticas surgen a raíz de la gran mayoría, porque realmente son muchas. O sea, yo tengo aquí a los cínicos, a los epicúreos, a los hedonistas y a los estoicos, pero realmente son muchas más. O sea, fueron pequeñas escuelitas de filosofía, que más o menos les podemos decir de filosofía, que se formaron a partir de ciertas circunstancias. Algunas de estas escuelas se formaron a raíz de la depresión que hay en Grecia por la caída del Imperio Magno. Todo eso tiene un contexto histórico que no lo voy a decir, pero si hay la duda de algo de eso, pues lo puedo decir después, ¿no? Pero solo algunas, o sea, pero más o menos pues van como de los años 300, 400 antes de Cristo y pues, son citados en Grecia. Y bueno, los primeros que yo tengo aquí escritos son los cínicos, que los cínicos son muy populares más que nada por uno pues de hecho no es como uno de los más importantes de los cínicos, sino que es el punto de partida de la escuela cínica, que es Diógenes el perro, que es Diógenes de Sinope. O sea, bueno, todos los pensadores de este tiempo siempre son como Diógenes de Sinope. Bueno, ahorita no me viene a la cabeza otro, pero, o sea, siempre es como Diógenes de Sinope. Sinope es el lugar en el que nació, o sea, como apellido es para identificar Diógenes es, ¿no? O sea, es el Diógenes de Sinope. Y pues él se le es conocido como Diógenes el perro porque prácticamente eh, su aplicación de vida es vivir como un perro, ¿no? Por ejemplo,
pues él diría que una vida feliz es, mm, se le atribuye a aquel que vive como un perro, ¿no? Y de ahí viene su nombre de Diógenes el perro. Yo digo que es muy famoso porque muy probablemente muchos de ustedes sepan algo de Diógenes el perro o hayan escuchado de Diógenes el perro. Mm, y prácticamente su nombre viene de, de una comparación completa de un perro, ¿no? O sea, que prácticamente las historias nos cuentan que Diógenes, porque Diógenes no escribió, no, las historias nos cuentan que Diógenes vivía como un perro, ¿no? Y que, por ejemplo, dormía en un tambo de basura o algo así, que si le daban ganas de hacer pipí, se hacía pipí en donde sea, que iba casi desnudo, que si tenía hambre comía y no importaba dónde estaba ni qué comía, o sea, el chiste era satisfacer su necesidad física. Por ejemplo, hay una historia, bueno, sí, una historia que cuenta que mucha gente hablaba de Diógenes y de la gran sabiduría de Diógenes. Entonces Alejandro Magno pues quiso conocer a Diógenes y le dijo algo así como de he venido aquí a que tú me compartas tu sabiduría y a cambio yo te otorgaré cualquier cosa que quieras, ¿no? O sea, y era como la gran cosa, ¿no? O sea, tú podías pedirle lo que quieras a Alejandro Magno. Y lo que se dice que Diógenes contestó fue de que apártate, o sea, lo que te pido es que te apartes porque me estás tapando el solecito, ¿no? Y pues, o sea, creo que más o menos engloba lo que es Diógenes, esa historia, mini historia, pero eso no es el cinismo como tal, o sea, Diógenes solo es como el punto de partida. Sin embargo, pues si quieren buscar un poco de literatura de, de los cínicos, pues pueden buscar a Antístenes, que es el discípulo de Diógenes, y fuera de eso está Sinos, Sinosarges, que se los voy a dejar en la bibliografía, que ya son como personas que sustentan teóricamente el cinismo, y prácticamente el cinismo es una búsqueda del hombre sin exterioridades, sin convenciones sociales y sin depender de la suerte. Y lo que, o sea, yo, como yo lo englobaría es, pues, en vivir conforme a la naturaleza. Y, por ejemplo, lo que pongo aquí, se centra en que el ser humano alcance la felicidad sin todo esto que digo, ¿no? O sea, sin ninguna, como por así decirlo, banalidad. Por ejemplo, dentro de la escuela del cinismo podríamos decir que la política, entendida en ese entonces, como entendida en ese entonces, no es necesaria para que un individuo, un solo ser, encuentre la felicidad para sí mismo. No, un cínico no buscaría la felicidad de la sociedad, no buscaría que un conjunto de personas seamos felices, sino que buscaría que yo me sienta bien. Y solo por cuestiones de tiempo, o sea, en la realización de este video, o sea, los demás videos pretendo que sean de la hora clase. Voy a tratar de ir un poco más rápido y más resumido con cada una de las visiones. Y bueno, el siguiente es Epicuro, que iba a decir que las escuelas helenísticas tienen muchos puntos parecidos. Mm, por ejemplo, podríamos decir que pues todos buscan a su manera la felicidad del individuo porque tienen una visión cosmopolita, que eso deberían de verlo en la historia, si es que lo ven. Si no lo ven y están interesados en la visión cosmopolita y cómo es que los griegos pasan a esta visión cosmopolita, pues me pueden escribir y ya les digo cómo es que los griegos pasan a esta visión cosmopolita. En resumidas cuentas, la visión cosmopolita es que la visión cambia
a, a que el individuo, a que uno mismo, a que yo soy más importante que los demás y que mi felicidad, mi satisfacción está antes que la satisfacción de otros. Esto es importante y es un cambio porque antes de la visión cosmopolita, que es antes de la caída del Imperio Magno, se tenía una visión completamente del mundo. Se tenía una visión en que la felicidad del conjunto, la felicidad de la sociedad, el bienestar de todos juntos es más importante que mi felicidad, que mis intereses. Y, o sea, en resumidas cuentas es eso, ¿no? Y por eso tienen muchas cosas en común, pero pues todas tienen como que sus cositas relevantes, ¿no? Los epícuros, la escuela de los epícuros surge a raíz de Epicuro de Samos, y lo interesante de Epicuro, que voy a ser breve en esto, es que Epicuro tiene un dolor físico. No se sabe exactamente dónde tiene este dolor ni por qué, pero en muchas de sus cartas nos podemos dar cuenta que Epicuro tenía como un dolor como en el estómago, pero que, o sea, no era un dolor que se iba, ¿no? Probablemente estaba enfermo de una cosa muy grave y por eso siempre tenía este dolor constante, y de hecho murió por razones ligadas a ello, pero pues por la época no se sabía qué onda, ¿no? Pero esto es importante porque lo que Epicuro, como aquí digo, es busca tener una vida sin perturbaciones y sin dolor. Epicuro busca el placer y de hecho Epicuro fue como cancelado por posturas maniqueas religiosas durante muchísimo tiempo. De hecho, Epicuro no es muy conocido cuando, de hecho, yo creo que es una de las personas más relevantes de las escuelas helenísticas. Y yo diría que tal vez no es muy conocido por esta censura que se le hizo durante mucho tiempo. Pero yo creo que es por una, no creo, o sea, es por una mala interpretación de, de toda la literatura de Epicuro, porque lo que dice es que se debe de buscar un placer y huir del dolor, ¿no? Siempre buscar el placer. Y también hace mucho hincapié en que el placer no es solo tener como una paz mental, o sea, es importante tener una paz mental, pero no solo eso es importante, sino que también es importante darle placer al cuerpo. Y esta es la razón por la que fue censurado durante mucho tiempo, porque se entendía como una, como una cuestión de depravación, de dejarse guiar por los placeres del cuerpo, que muchas veces podemos catalogarlos como malos, porque podríamos decir que el sexo se encuentra en ello, o que las adicciones se encuentran en ello, ¿no? Porque las adicciones en cierta medida causan placer al cuerpo. Pero en eso no va la postura de Epicuro, va en relación a lo que digo, ¿no? O sea, Epicuro sentía un dolor físico, entonces lo que él busca es el placer físico también, porque lo que se busca es que tu cuerpo esté completamente sano, ¿no? Una de las cosas más importantes de Epicuro es que él hace un cuádruple fármaco, que de hecho ese libro, bueno, ese texto lo pueden buscar, el cuádruple fármaco de Epicuro, que hasta es, o sea, en relación a eso está el nombre, no el fármaco. El fármaco es un medicamento que tomamos para aliviar las afecciones físicas, ¿no? Afecciones biológicas, y solo es como un juego de palabras de Epicuro, bueno, que tampoco es de Epicuro, ¿no? Sino de aquellos que traducen, eh, que prácticamente el cuadro prefármaco lo podemos eh, reducir, pues como lo dice su nombre, a cuatro cosas. Uno, son vanos los temores.
ante los dioses y el más allá. 2. Es absurdo el temor a la muerte, porque la muerte es nada. 3. El placer es correctamente entendido, está al alcance de todos. Esto es el placer catastemático, que eso lo explico más a fondo con los hedonistas, pero Epicuro también sigue esta línea del placer catastemático. Y 4. El mal dura poco o es fácilmente soportable. El cuádruple fármaco es lo fundamental para entender la ética de Epicuro. Y pues, pueden buscar el cuádruple fármaco o incluso pues buscar algún resumen del cuádruple fármaco. Realmente no es muy extenso ni muy complicado, pero esto se reduce. No puedo explicar algunas cosas en específico, como por ejemplo es absurdo temer a la muerte porque es nada. Esto va en relación a que, por ejemplo, es un argumento muy fácil. Él cree que en la vida estás y que en la muerte no estás. Entonces, si en la muerte no estás, ¿por qué deberías de preocuparte por la muerte, no? Si ya no estás, si la muerte es mala o si la muerte es buena, tú no lo vas a sentir, tú no vas a ser consciente de ello, porque en la muerte simplemente no estás, la muerte es nada, entonces no deberíamos de preocuparnos por la muerte, ¿no? Y eso refiere un poco a buscar la felicidad en cuestión de cómo lo podríamos interpretar como una paz mental, ¿no? La muerte es algo común que suele atormentar la vida de las personas por diversas cuestiones, y por eso Epicuro nos dice no deberíamos de preocuparnos por ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, otra cosa de las que solemos preocuparnos espiritualmente sería que si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal, con el miedo de que un ser superior nos juzgue, ¿no? Y por eso dentro del cuádruple fármaco de Epicuro nos dice que el primer punto son vanos los temores ante los dioses y el más allá, ¿no? Porque los dioses y el más allá y cualquier ser superior a nosotros, por su misma descripción, son superiores, ¿no? Entonces, los asuntos de aquellos inferiores, que en este caso seríamos nosotros, les son indiferentes. Un ser superior no va a estar al pendiente de lo que un inferior a él hace, ¿no? Entonces no deberíamos de preocuparnos porque un ser superior nos juzgue, ¿no? Deberíamos de actuar en conveniencia de encontrar un placer catastemático entre nosotros, en el individuo, en cada uno de los individuos, y no preocuparnos porque alguien más, un superior, nos va a juzgar en el más allá, porque no son temas que a nosotros nos vayan a afectar. Los hedonistas, algo que yo quiero hablar con más relación, es el placer catastemático, que es un placer que es pasivo más que nada. Y pues puede ser centrado dentro de los aportes del hedonismo, que prácticamente lo que hace es como dividir los placeres, hacer muchas divisiones de los placeres. Por ejemplo, uno podría hacer uno muy simple, que es el corporal, y que podríamos decir que es una ausencia de dolor físico, y eso se le llama una aponía. Y la otra, que sería el placer psíquico, que podríamos decir que es una ausencia de perturbación psíquica, y a esta en términos griegos le podemos llamar ataraxia. Los hedonistas hacen una categorización de placeres que se dividen en tres, que serían los placeres naturales y necesarios, que
son prácticamente los placeres naturales es prácticamente satisfacer nuestras necesidades naturales, como lo sería como el comer, el dormir, el beber. Y por ejemplo, el segundo punto sería los placeres naturales y que no son necesarios, que estos deberíamos delimitarlos, que son placeres superfluos que van en relación a los naturales. La necesidad física es comer, ¿no? Que esa sería satisfacer un placer natural y necesario. Pero, ¿cómo podríamos bajarlo a un placer natural y no necesario? Sería comer bien, comer la comida que te gusta, comer en relación como al plato del buen comer, ¿no? Comer bien. Y un tercer punto sería los placeres no necesarios, los placeres naturales no necesarios, que estos deberíamos, según los hedonistas, evitarlos ya que tienen, pues ya que son vacíos y, son banales, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos decir que no tienen límite, que no quitan el dolor corporal y que genera perturbación. Y pues como por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, el alcohol. El alcohol te causa placer en cierta medida, por ejemplo, cuando alguien está triste, ¿no? O poniendo como una situación usual dentro de nuestras edades, pues diríamos que tuviste una decepción amorosa y alguna de las salidas de algunos de nosotros podría ser el ahogarse en alcohol, ¿no? Porque así olvidas momentáneamente aquellos recuerdos que te perturban la conciencia, ¿no? Y sí, o sea, es un placer porque en cierta medida te quita una perturbación en tu psique, pero no es eh, para siempre, ¿no? El día o en el momento en el que se te quite lo borracho, vas a volver a recordar que tuviste tal decepción amorosa, ¿no? Esto podría ser un ejemplo de lo que los hedonistas dirían que deberíamos de evitar. Este tipo de placeres son los que deberíamos de evitar. Y pues por cuestiones de tiempo quedan pendientes hedonistas y estoicos, y en la próxima sesión voy a hablar de las otras visiones éticas que yo decidí incluir. Ya como adelanto, por si alguien tiene una duda o comentario o petición especial que yo vuelvo a decir, en este video voy a poner toda mi información personal para que puedan contactar conmigo en cualquier momento, sin pena. O sea, es por la condición en la que estoy haciendo esta clase. Pues ahí me pueden enviar cualquier comentario que tengan, y por ejemplo esto lo digo por si tienen algún comentario en especial de lo que veremos en la siguiente sesión, y por eso se los adelanto, que sería la visión platónica, la visión platónica que corresponde al filósofo Platón, la visión aristotélica que corresponde al filósofo Aristóteles, la visión escolástica que refiere a un periodo histórico que denominamos escolástica, que comprende, podríamos decir, la época de la Baja y Alta Edad Media, podríamos decir Edad Media. La visión utilitarista, la visión kantiana, que refiere a Kant, al filósofo Kant, la falacia naturalista, y la falacia naturalista no es una visión, solo lo pongo como contenido extra para que vean que la ética no solo son visiones o no son solo formas de ver el mundo o de evaluar las acciones,
sino que dentro de la ética hay muchísimas más discusiones y solo pongo como ejemplo la falacia naturalista, que es una de las discusiones pues más básicas de la ética y de la epistemología en general, y pongo la visión naturalista. Y pues prácticamente para esta sesión es todo. El tiempo no me dio para más. Pero pues ya las siguientes clases van a estar muchísimo más estructuradas para poder comprimir más temas en las 3 sesiones restantes.